domingo, familia. ¿Cómo se encuentran en este día? Qué bueno estar en la casa del Señor. Si eres nuevo, mi nombre es Virgilio, soy pastor aquí en Iglesia Vertical y estoy muy contento de poder continuar nuestra serie hoy de nombres de Dios. Dale un codito a la persona a tu lado, dile, esto va a estar bueno. Hoy vamos a hablar de las criaturas más majestuosas, nobles, poderosas que Dios ha creado jamás. No, mentira, es broma. Vamos a hablar de ovejas. Digan conmigo, ovejas. ¿Alguien trajo su Biblia? ¿Algún cristiano trajo su Biblia a la iglesia hoy? Qué bueno, qué bueno. Vamos a Salmo 23. A pesar de que leeremos muchos versículos que tendrán en las pantallas, el texto principal es Salmo 23. Vamos a hablar de ovejas. Ovejas podríamos decir que parecen bolas de algodón con patas. Son esponjosas, fluffy, son lentas, algo confusas. Es el animal que se pierde en su propia casa. Si somos honestos, las ovejas no son exactamente los seres más afilados o inteligentes en el mundo. Permítanme darles algunos hechos reales y científicos sobre las ovejas. Las ovejas no pueden defenderse. O sea, cero. Su mejor táctica de autodefensa es verse fluffy como una esponja y esperar que el lobo esté en un ayuno de 21 días. Casi no tienen sentido de orientación. Si mueves algo, un arbusto o mueves una cerca, están completamente desorientadas. Como una tortuga, las ovejas pueden atascarse en su espalda y no poder levantarse cuando están abatidas. Si una oveja decide saltar de un precipicio, las demás la siguen. En el 2005 en Turquía, 1.500 ovejas se precipitaron por un acantilado, por un precipicio, porque una de ellas se tiró. Las 400 primeras ovejas murieron. El resto sobrevivió porque cayeron sobre un montón de algodón. Quiero mostrarles unos videos sencillos que en algún momento les he mostrado, si han estado aquí por mucho tiempo, para que vean un poquito cómo son las ovejas. Veamos. Qué buen pastor. Ovejas, ovejas, ovejas. Las ovejas se encuentran en situaciones precarias. Uy, qué bueno, qué bueno. Increíble. Increíble. Las situaciones en las cuales se encuentran las ovejas. Cualquier parecido a la realidad es solo coincidencia. Cámara lenta para que lo vean bien. No sé cómo llegó a estar en esta circunstancia, pero intente como quiera, no se sale. Y los demás miran. No se puede escapar. Un aplauso para las ovejas, por favor, un aplauso para las ovejas. Algunos se ríen, pero si somos sinceros, espiritualmente así somos muchos de nosotros. Y todo esto sería gracioso si no fuera por el pequeño y preocupante detalle que la Biblia nos llama a nosotros. Dile a la persona a tu lado, dile, somos ovejas. El Salmo 100, versículo 3 dice, somos su pueblo, las ovejas de su prado. Isaías 53 dice que todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado. Y Jesús dice en Juan 10, yo soy el buen pastor. Así que de todos los animales que Dios podría haber utilizado para describir a su pueblo, no eligió al león valiente, ni al búho sabio, ni al perro leal. Miró a la humanidad y dijo, definitivamente, ovejas. Y ¿sabes qué? Eso no es un insulto, porque en realidad es el principio de la comprensión de la gracia. Porque las ovejas pueden ser necias, indefensas, dependientes, pero exactamente por eso necesitan un pastor. Y quizás somos espiritualmente torpes, sin dirección, vulnerables, pero es exactamente por eso que necesitamos a Jesús.
Y Él nos pide que seamos Él no nos pide que seamos lo suficientemente fuertes para luchar contra los lobos. Él no espera que seamos independientes y autosuficientes. Él solo nos pide que escuchemos y sigamos su voz. Y promete que si hacemos eso, Él nos guiará a aguas tranquilas, restaurará nuestras almas y dará su vida por el rebaño. Así que la próxima vez que te sientas perdido o débil o como si hubieras saltado a la misma zanja por tercera vez esta semana, solo recuerda, no eres un fracaso, simplemente eres oveja. La buena noticia es que tú y yo tenemos un buen pastor. Salmo 23, encontramos un nuevo nombre de Dios que quizás no conocíamos. Salmo 23, versículo 1 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Otra versión dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y mira lo interesante, cuando nosotros leemos aquí Señor, en el original escrito, ahí vemos Rohi, ahí vemos YHVH, Rohi, que quiere decir el Señor mi pastor. Digan conmigo Rohi. Este es otro nombre de Dios que significa el Señor es mi pastor. Hemos estado estudiando los nombres de Dios porque entre más conocemos su nombre, más le conocemos a Él. Y por eso muchos podemos decir hoy, el Señor es Señor Jireh, mi proveedor. El Señor es el Señor Rafa, mi sanador. Él es mi Señor Shalom, mi paz. Y Él es, hoy aprendemos, nuestro Señor Rohi. Él es nuestro pastor. Señor, gracias por la oportunidad de estar en tu casa para aprender más de tu palabra. Queremos reconocer, primero, nosotros somos ovejas. Y segundo, tú eres nuestro buen pastor. En el nombre de Jesús. Amén. David escribe este salmo desde una perspectiva única porque David fue en su vida pastor de rebaño de ovejas. Sin embargo, entendemos que David no escribe este salmo de la perspectiva de un pastor. Él escribe el salmo de la perspectiva de una oveja. Y lo toma muy personal porque vemos que todo es en primera persona. Y así como David sabía que el Señor era su pastor, tú y yo podemos saber que Él es nuestro Señor Rohi, nuestro pastor. ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros y nuestras vidas son importantes para Él. Dilo conmigo, el Señor es mi pastor. Ahora dilo, Rohi es mi pastor. Porque yo soy una oveja. Dilo. Eso. En el Nuevo Testamento Jesús hace una declaración, no lo tienen que buscar. Juan 10, 14 al 15. Jesús dice, yo soy el buen pastor, Rohi. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce y yo lo conozco y doy mi vida por las ovejas. Quiero decirte hoy que el Señor Rohi cuida de ti y el Señor Rohi te ama. 6 maneras en que el Señor Rohi nos cuida. Vamos a leer prácticamente paso a paso el Salmo 23. Número uno para los que toman apuntes hoy se van a gozar porque hay buenos apuntes. El buen pastor Rohi nos alimenta. El buen pastor Rohi nos alimenta. Pasto fresco, agua fresca son vitales para la salud de cualquier rebaño de ovejas. Necesitan esto. Generalmente las ovejas son útiles por su lana, ¿verdad? Que cargan en su vellón y para alimentar a las personas. Y la salud de las ovejas es determinada por su dieta. El problema con las ovejas es que son necias, es que no son inteligentes, son tontas. No saben cómo distinguir entre buena comida, buen pasto o pasto malo o venenoso. No saben distinguir entre agua fresca, saludable o agua o líquido venenoso. Hay algunos animales que tienen la capacidad, la mayoría, de poder distinguir y discernir. Sin embargo, las ovejas no tienen esa capacidad. Por lo tanto, ¿qué comen las ovejas? Cualquier cosa que le pongan enfrente. ¿Qué beben las ovejas? Cualquier líquido que le ponen enfrente. Por eso son tan vulnerables. Se ajustan con cualquier dieta a pesar de que sea algo que sea malo para su sistema. Un buen pastor sabe y entiende que necesita asegurar que sus ovejas puedan tener acceso a pastos verdes y a agua saludable. David comprendía esto porque él como joven pastor del rebaño de sus padres, Isaí, tenía que hacer lo mismo. Versículo 2, Salmo 23, versículo 2. En prados de tiernos pastos me hace descansar,
junto a aguas tranquilas me conduce. ¿Okay? David, él piensa al escribir esto, así como yo cuidé de mis ovejas o las ovejas de mi papá, yo sé que el Señor hará lo mismo para mí. Tú y yo tenemos un pastor que quiere alimentarnos. ¿Okay? Ahora, ¿cómo nos alimenta el Señor Roji? El Señor Roji nos alimenta espiritualmente. ¿Okay? Dice Mateo 4:4, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él nos alimenta espiritualmente. Luego Él dice, yo soy el pan, ¿verdad? Verdadero. Entonces, ¿cómo nos alimenta el Señor Roji? Espiritualmente. Segundo, nos alimenta físicamente. Él nos alimenta físicamente. Mateo 6:31 dice, así que no se preocupen por todo esto diciendo que comeremos, que beberemos, que ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. También el Señor Roji nos alimenta y nos cuida emocionalmente. Primera de Pedro 5:7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él que cuida de ustedes. Entonces, Él nos alimenta y nos cuida físicamente, nos alimenta y nos cuida emocionalmente y también espiritualmente. Pero quiero enfatizar que lo más importante que tú y yo necesitamos cuando hablamos de la eternidad es ser alimentados espiritualmente. Tú puedes tener todas las riquezas materiales en el mundo y ser miserable. Tú puedes manejar el carro del año, la casa más grande y conocer la gente más importante y tener una posición increíble y todavía permanecer vacío adentro espiritualmente. ¿Por qué? Porque la necesidad más grande en la vida de una persona no es lo físico, no es lo emocional, es lo espiritual. Hay un hueco en nuestras vidas que solo puede ser llenado por Jesús. Es como un rompecabezas cuando te queda solamente una pieza y no la encuentras. Solamente hay una pieza que encaja. Jesús es el único que encaja en este hueco que tenemos todos los seres humanos y es espiritual. Entonces, el Señor, aquí para sus apuntes, el Señor alimenta a nuestro espíritu con su palabra. Su palabra. ¿Alguien dice amén? Su palabra es referida en la Biblia, la palabra es referida a pan, a miel, a leche, agua, carne. ¿Por qué? Porque en nuestras vidas espiritualmente necesitamos ser alimentados. Por eso aquí estudiamos la Biblia cada domingo. Por eso en los grupos que tenemos promovemos lectura y aprendizaje de la Biblia. ¿Cómo nos alimenta el Espíritu del Señor? Otro es su Espíritu. Di conmigo, su Espíritu. Muchas veces pensamos en el Padre, Dios Hijo, pero a veces se nos olvida el Espíritu. Él es 3 en 1, 1 en 3. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y cuando aceptamos a Jesús como Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir y a morar en nuestras vidas. Y tú y yo tenemos que ser conscientes de entender que el Espíritu de Dios nos alimenta. El Espíritu de Dios nos cuida. Ahí donde estás, di conmigo, Espíritu Santo, llena mi vida, cuida mi vida, protege mi vida. Te anhelo más, Espíritu Santo. Eso debe ser parte de nuestra oración constante. ¿Cómo nos alimenta espiritualmente? Su palabra, su Espíritu, su iglesia. Su iglesia. ¿Alguien da amén por una buena iglesia? Amén. ¿Alguien da un amén por pastores guapos? Amén, amén. ¿Alguien da un amén por ovejas lindas? Ovejas lindas. Amén, amén. Mira a la persona a otro, dile, tú eres una oveja linda, dile, tú eres una oveja linda. Menos mal que te bañaste hoy, dile, menos mal que te bañaste. Tú necesitas una iglesia, tú necesitas una comunidad espiritual. Pregunta, ¿alguien ha ido a una iglesia perfecta? No, porque la iglesia está compuesta por ovejas. Por lo tanto, si tú dices, encontré una iglesia perfecta, no entres. Porque el momento que tú entres, dejará de ser perfecta. Porque todos somos imperfectos. Una iglesia no es un museo de los santos, es un hospital de almas quebrantadas. Por lo tanto, no te sorprendas cuando aquí te encuentras con ovejas. No te sorprendas cuando en nuestra iglesia hayan dificultades, porque al fin y al cabo todos somos ovejas en necesidad de un pastor. Aquí no nos actamos de ser una iglesia perfecta o cristianos veteranos maduros que ya no la sabemos todos. No. Somos ovejas como todos. Algunos llegamos al prado un poco antes que otros. Sin embargo, todos necesitamos a Roji, nuestro pastor. ¿Cómo nos alimenta? Su palabra, su espíritu, su iglesia. Y aquí una más, oportunidades y experiencias diseñadas por Dios. Hay cosas únicas en tu vida que no se parecen a mi vida. Hay cosas en mi vida que no se parecen a tu vida o a la persona a tu lado, porque hay experiencias y oportunidades únicas
que Dios permite en nuestras vidas y tú y yo debemos buscar de Él y buscar nutrirnos y alimentarnos de Él siempre que lo podamos. Proverbios 15:14. El sabio tiene hambre de conocimiento mientras que el necio se alimenta de basura. Hay que tener hambre por Dios. Segundo, ¿cómo nos cuida el Roji? El buen pastor Roji nos restaura. Nos restaura. ¿Qué dice el 3? Al principio de Salmo 23 dice, confortará mi alma. Otra versión dice, restaurará mi alma. En inglés, he restores my soul. ¿Sabes? Restaurar quiere decir reparar. Quiere decir reorganizar. Quiere decir traer algo a su condición original. Dios quiere restaurar nuestras almas. La restauración es el trabajo de un pastor. Es un trabajo de amor, de gracia y de compasión. Todos en algún punto en nuestras vidas necesitamos ser restaurados. Podemos tener confianza de que nuestro buen pastor Roji nos restaurará y Él nos alimentará. Ahora, ¿cuándo necesitamos ser restaurados? Pregúntame cuándo. Déjame darles 3 ejemplos o 3 maneras en las que ovejas se meten en problemas. Primero están ovejas perimetrales. Ovejas perimetrales. Estas son las ovejas. ¿Cuántos saben que el rebaño tiene un perímetro? Tiene barreras. Yo le llamo la línea. Como cristianos somos ovejas del Señor y aquí tenemos un principio en nuestro staff y nuestro liderazgo que es echa la línea para atrás. O sea, aléjate del perímetro en vez de buscar acercarte al perímetro. Las ovejas perimetrales son las ovejas que están caminando en el borde. Aquí algunos se ponen nerviosos cuando me ven aquí porque, pastor, yo sé que él tiene buen balance, pero no sé. En el borde, cualquier estornudo puede ser una caída. Y hay ovejas perimetrales que son parte del rebaño, pero están cerca al perímetro y Dios dice, quiero restaurarte. Quiero traerte a tu condición y posición original dentro del rebaño, en seguridad. ¿Alguien me está escuchando? Yo no sé si hay algunas ovejas perimetrales aquí, pero estoy casi seguro que sí. Y Dios te está llamando la atención y diciendo, hey, es porque te amo, te quiero restaurar. El Señor Roji. ¿Por qué hay ovejas perimetrales? Pregúntame por qué. Porque hay ovejas tercas. No lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Segundo, hay ovejas descarriadas. Ovejas descarriadas. Estas son ovejas, olvídate del perímetro. Ya cruzaron ya se pasaron la línea. Ya no están ni a la vista. Están en el desierto, pero todavía recuerdan a Dios, todavía hay cosas en su corazón, porque en algún momento amaban a Dios, en algún momento servían a Dios, en algún momento estaban contentos y calientes cerca del corazón de su pastor, pero ahora se han apartado y el buen pastor no se olvida de ellos. Si recuerdan en Lucas nos habla de la oveja perdida, que el buen pastor deja a las 99, no porque no ama a las 99, sino porque ama a la oveja una, que está perdida y descarriada. Y yo sé que por aquí hay algunas ovejas descarriadas. Y de repente tú no sabes ni por qué estás aquí hoy. Y yo sé por qué, porque tú piensas que te jaló ella o él, pero fue Dios que te jaló, porque Él es el buen pastor, que no se ha olvidado de ti. Y Él deja las 99 y Él va por la oveja descarriada. Tercera oveja que tiene que ser restaurada son las ovejas abatidas. Ovejas abatidas. En inglés le llamamos downcast. Son volcadas boca abajo. Una oveja, no sé si sabías esto, cuando se volca y queda en su espalda, generalmente no se puede volver a parar sola. Y esto es algo peligroso. Muchas veces esto es una causa del peso del vellón, si no lo han trasquilado recientemente. A veces es porque están sobrepeso o aún cuando están embarazadas. Sin intervención se quedan con las 4 patas arriba y poco a poco se va cortando la circulación, haciendo la oveja eventualmente, si no recibe ayuda, presa fácil para depredadores. Y a veces los buitres empiezan a dar vueltas cuando ven una oveja con las patas arriba porque saben, es cuestión de tiempo de que pronto tendrán un cordero. Well done. Qué interesante. ¿Qué tiene que hacer cuando un pastor ve a una oveja que está abatida? Va enseguida a la oveja, la da la vuelta para que se pare y empieza a masajarle los pies y las piernas para que la circulación empiece a restaurarse, para restaurar a la oveja abatida a su condición original. El buen pastor nos restaura. Tercero, el buen pastor Roji nos guía. El buen pastor Roji nos guía. Algo que debemos saber de las ovejas es que no tienen un buen sentido de dirección. Son necias, son tercas y se pierden. Versículo 3 de Salmo 3.
Dice, y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. David nos está diciendo aquí que hay algo importante. ¿Qué significa esto? Bueno, déjame dar algunos puntos. Primero, Dios ha preparado caminos para nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Él tiene una voluntad para tu vida y para mi vida. Él tiene un plan. Tú no eres un accidente. Tú no estás simplemente existiendo. Dios tiene plan, Dios tiene propósito para tu vida. Y el plan más importante para tu vida es el plan de Dios, no el tuyo propio. Así que jóvenes, adultos, no busques tu propio plan. Acepta el plan de Dios para tu vida. Segundo, los caminos de Dios tienen límites. Di conmigo límites. Cada pastor tiene un rebaño y ese rebaño tiene sus límites. ¿Por qué? Porque el camino correcto, el camino seguro tiene sus límites y sus barreras. Así como padres que amamos a nuestros hijos le ponemos límites. Les ponemos barreras porque los amamos, porque entendemos si se cruzan de esos límites puede haber peligro. Tercero, Dios ha prometido guiarnos por el buen camino. Él lo promete. Ese es su plan, ese es su propósito. Él es un buen pastor. Él es el Señor Rohi. Además dice que nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Cuarto, el alimento espiritual y la restauración del alma nos preparan para ser guiables y ser guiados. Es una secuencia, porque fíjate que si no estás alimentándote bien, no podrás ser restaurado. Y si no eres restaurado, no podrás caminar en el buen camino. Este es el corazón del buen pastor, que seas restaurado y que seas guiado. Número 4, ¿cómo nos cuida Rohi, el buen pastor? El buen pastor Rohi nos carga. Nos carga. Es increíble y bueno tener amigos fieles. La diferencia entre alguien que dice que es tu amigo y alguien que realmente es tu amigo es que el que es tu amigo verdaderamente está comprometido contigo. Camina contigo en las buenas y en las malas. En la luz y en las tinieblas. En momentos buenos y en momentos malos. Proverbios 20, versículo 6 en las pantallas dice: muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? David dice, el Señor Rohi es mi amigo fiel. Él es un pastor fiel y leal. Y Él camina conmigo en los momentos más difíciles. ¿Dónde lo dice? Versículo 4, Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. David nos da a entender que habrán momentos en nuestras vidas que se sentirán como ¿qué? Como valle de sombra de muerte. ¿Alguien sabe cómo se siente en un valle como eso? Creo que vemos algunos quizás atravesando un valle como ese ahora mismo. Momentos donde no estás en la cima de la montaña, sino que estás abajo en el valle. No estás donde el sol brilla, sino donde hay oscuridad. Valles oscuros. Valles oscuros. Algunos de los valles oscuros en la vida es cuando nuestros planes son interrumpidos por caos o por tragedia. Cuando nuestras esperanzas tienen que detenerse porque hay circunstancias adversas. Cuando de repente hemos tenido fracasos que nos limitan en progresar. Cuando hay circunstancias que amenazan nuestras vidas, nuestra familia, nuestra salud. Cuando no tenemos visión para el futuro o para mover hacia adelante. Cuando nuestro entendimiento se nos escapa. Y David entiende esto y él nos recuerda que en nuestros valles oscuros tenemos al Señor Rohi. Déjame decirle algunas cosas con letra P que tenemos. Primero, la presencia del Señor Rohi. En momentos de valles oscuros tenemos su presencia, como dice el salmista en Salmo 139, ¿dónde podría escaparme de tu presencia? ¿Verdad? ¿Dónde me puedo ir? Tú estás en todas partes. Segundo, tenemos las promesas del Señor Rohi. Alguien diga promesas. En tiempos de valles oscuros podemos agarrarnos y aferrarnos de las promesas de Dios. Tercero, tenemos los principios del Señor Rohi. Él nos enseña sus principios en su palabra. Y cuando vivimos por los principios de su palabra, eso abre la puerta a bendición, aún en momentos de valles oscuros. No tengo el versículo para ustedes, pero se lo voy a leer. Salmo 119, 71 dice, el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. El sufrimiento me hizo bien. El valle oscuro me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. ¿Qué más tenemos en el valle oscuro? Tenemos la paz del Señor Rohi. La paz. ¿Qué más tenemos en valles oscuros? Tenemos el poder del Señor Rohi. Su poder obra en tu vida, aún en momentos de valles oscuros. Podemos depender del Señor. Déjame leerle este versículo. Isaías 46, 4.
Yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad. Algunos por ahí tienen, ¿no? Yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. Ese es el Señor Roji. El Señor Roji te ama y cuida de ti. Número 5, ¿cómo nos cuida el Señor Roji? El buen pastor Roji nos corrige. Nos corrige. Un amén y medio. Tranquilo, yo entiendo. A veces hay escasez de amén cuando hablamos de corrección, ¿no? El buen pastor Roji nos corrige. David entendía esto. Él entendía que como pastor, las ovejas tienen una tendencia, como vieron en los videos, de meterse en problemas. Pregunta, ¿quiénes son ovejas? Nosotros. Todos. Y un buen pastor tiene ciertas herramientas que le ayudan en momentos como estos. Salmo 23, versículo 4, la segunda parte dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Tú qué? ¿Cuáles son las dos cosas? Vara y callado. Quiero empezar en reversa. Vamos a empezar con callado. Di conmigo callado. Esa no es la canción de Juan Luis Guerra. Vos mandé el callado. No, esa es otra cosa. El callado del pastor es un palo largo de madera que tiene en un extremo un gancho redondeado. ¿Ok? Este palo, este callado es usado para guiar, para apoyar y para rescatar a ovejas de situaciones precarias. Ayuda a que un pastor pueda mantener el rebaño junto, a veces gentilmente tocándoles y guiándoles, a veces para sacarles de matorrales cuando se enredan las ovejas, o para levantarles de un hueco o de una zanja, como vemos ahí en el video también. Un callado sirve también para el pastor como un palo para caminar y para ayudarle a caminar. El callado es un simbolismo, una representación del cuidado del pastor, de la autoridad del pastor y de la protección del pastor para sus ovejas. Es como una extensión de su brazo. Cuando el brazo no alcanza, tiene su callado. Pero luego tenemos déjame decir una cosa del callado. Hay veces en la vida donde tú estás atravesando circunstancias o temporadas en tu vida y Dios tiene que sacar su callado para gentilmente regresarte, para gentilmente guiarte con su palabra a veces, con su espíritu, con las personas a tu alrededor, tu iglesia. Y si ajustamos nuestras vidas y ponemos atención al callado, pues nos reorientamos. Pero a veces si no aprendemos con el callado, el pastor también tiene una vara. La vara típicamente es un palo más corto, más pesado, casi como un club, como un bate, algo que se puede usar para defenderse en contra de depredadores. Puede ser usado para defenderse contra animales que vienen a amenazar al rebaño. Es más, puede tirarse, puede usarse para golpear. La vara también puede usarse para disciplinar a ovejas descarriadas. A disciplinar a ovejas. Por ejemplo, se puede usar para tirar en dirección de una oveja, pero no necesariamente para herir la oveja, sino para advertirle, ¡hey, aléjate de ese hueco! Y si es necesario, una oveja descarriada o que constantemente se está apartando, a veces la vara puede traer algo de corrección. De repente el pastor dice, la oveja no está respondiendo al callado, pues tenemos que usar la vara. Todos nosotros, si somos creyentes en Jesucristo, en algún momento hemos sido recipientes de la vara de Dios. Pregúnteme cómo sé. Porque lo he experimentado en mi vida. Momentos donde de repente no puse atención al callado de Dios y Él tuvo que usar vara. Tuvo que llamar mi atención de una manera más directa. Y si tú dices, Dios nunca ha usado la vara conmigo, quizás porque no estás escuchando su voz. Porque si no estás escuchando su voz, no escuchas sus advertencias. Pero todos nosotros tenemos momentos en nuestras vidas donde necesitamos la guianza, pero también la corrección de nuestro Dios. Y eso nos trae al sexto y último punto. El buen pastor Roji nos protege. Nos protege. Salmo 23, versículo 4. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. 5. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Fíjate que Dios puede obrar en nuestras vidas aun cuando enemigos nos amenazan. Este mundo, ¿cuántos saben que el mundo es hostil a veces a creyentes en Cristo? A veces el mundo no gusta de los que aman y siguen a Jesucristo. Entonces, ¿cómo nos protege el buen pastor, así como protege a su rebaño? Déjame mencionar tres cosas. Nos protege de los depredadores. Nos protege de los depredadores. ¿Cuántos saben que a veces hay gente que quiere y puede hacernos daño? Así como para las ovejas hay animales que son amenazas. Y un buen pastor protege a su oveja de depredadores, de otros animales. ¿Cuántos saben que hay un enemigo de nuestras almas? Que dice la palabra que busca robar, matar y destruir. Otra cosa que nos protege el buen pastor, aquí nos protege del veneno. Nos protege del veneno. Porque recuerda que a veces las ovejas no tienen discernimiento para saber qué es bueno para comer, qué es bueno para beber. Por eso el buen pastor tiene que estar ahí pendiente para cuidarles y protegerles. Hoy en día a veces estamos consumiendo cosas que no nos hacen bien. Para algunos de ustedes veneno es la música que escuchas. Para algunos de ustedes el veneno es lo que estás mirando, las películas, los programas, el contenido. Para muchos el veneno es los entornos en los cuales te estás encontrando muchas veces porque de repente piensas, no hay nada malo aquí, pero lo que estás consumiendo no te está alimentando bien, ni mucho menos tu espíritu. Entonces el buen pastor nos protege de depredadores, nos protege del veneno. Y quiero enfocarme en este último. También nos protege de las plagas, de las cosas pequeñas que a veces pueden abrumarnos a través del tiempo. Yo no sé si alguna vez te ha pasado, el otro día, me acuerdo una vez que se nos metió una mosca en la casa. Yo no sé si alguna vez se ha metido una mosca, pero como que te la tiene montada y como que no te deja quieto. De hecho, el otro día aquí predicando se me metió una mosca en el pelo. Yo no sé cómo se metió. En la casa ese día yo estaba y no encontraba yo para el matamoscas y increíble. Y dije, bueno, voy a ignorar la mosca y la mosca venía y venía y venía. Esa mosca como que tenía una misión en contra mía, me molestó mucho. Después de 30 minutos ya se convirtió en un asunto personal. 45, casi una hora para lograr erradicar esta mosca. ¿Sabe? Si el enemigo, si Satanás no te puede agarrar por medio de sus estrategias de depredador o por sus estrategias de veneno, él a veces busca con maneras pequeñas, plaguitas, para afectarte. David comprendía esto bien, porque él entendía una vulnerabilidad de las ovejas que quizás muchos de nosotros no conocemos. Y es que las ovejas en sus narices tienen una membrana mucosa que es muy moist, mojada, húmeda, muy húmeda, muy húmeda. Y en ciertas temporadas del año hay unas moscas, unos flies pequeños, dicen nose flies, de narices, porque los animales los afectan mucho, y son atraídos a las narices de las ovejas por la humedad. Y eventualmente esto puede ser devastante para una oveja, porque la oveja no tiene cómo defenderse o cómo moverse, y estas moscas se meten dentro de la nariz. Y eventualmente ponen huevos. Y se pueden imaginar lo que sucede para una oveja en su nariz, en su cabeza, si se mete más adentro hasta el cerebro. La oveja se vuelve tan devastada que empieza, si tú ves a veces pastores, la oveja empieza a pegar su cabeza porque no sabe cómo encontrar alivio por las moscas en su cabeza. El punto número 1 de ataque del enemigo es meterse en tu cabeza. ¿Por qué? Porque si él logra poner huevos en tu mente, de sus artimañas, de sus mentiras, de dudar de Dios y de la palabra, te puede llevar a un punto donde ya no sabes qué hacer por la desesperación y tomarás decisiones equivocadas y te harás daño a ti mismo. Pues en esos tiempos donde los pastores cuidaban de las ovejas, los rebaños, tiempos bíblicos, aprendieron
que si ungían la cabeza, la cara de las ovejas con aceite, esto les protegía de estas pestilencias, de estas plagas, de estas moscas. Entonces David dice, Señor, tú unges mi cabeza con aceite. En otras palabras, tú y yo necesitamos el Espíritu Santo, su unción de aceite, para que las artimañas de Satanás no entren y consuman nuestras mentes, nuestras almas. ¡Qué buena noticia! Que traigan el aceite y que me unjan en el nombre de Jesús. Qué buena noticia que tú y yo tenemos al Señor Rohi. Que Él tiene el aceite que tú y yo necesitamos para poder ser sanados y restaurados de este tipo de ataques. Porque el Señor Rohi nos protege. Y de hecho, no necesitamos aceite una vez. Necesitamos continuamente ser ungidos y ser llenados por el Espíritu Santo. Y David concluye con estas palabras, el Salmo 23, versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por días sin fin, por siempre. Qué tremendo. Él es el Señor Rohi, el buen pastor. Entonces, si alguien te dice oveja, no te sientas ofendido. Es la realidad. Somos ovejas. Es lo que dice la Biblia. Pero la buena noticia es que si somos ovejas tenemos un buen pastor, que es el Señor Rohi. ¿Qué hace para cuidarnos el Señor Rohi? El Señor Rohi nos alimenta. El Señor Rohi nos restaura. El Señor Rohi nos guía. El Señor Rohi nos carga. El Señor Rohi nos corrige. El Señor Rohi nos protege. Quiero hacer 2 oraciones para cerrar. Señor, gracias porque tú eres Dios Rohi, el Dios que es nuestro buen pastor. Gracias que tú nunca nos dejas, tú nunca nos desamparas. Gracias porque tú nos alimentas, nos cuidas. Tú haces por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Y hoy te pedimos, Señor Rohi, que nos alimentes. Te pedimos que nos restaures. Señor, aquí para cualquier oveja perimetral que hoy escuche este mensaje y regrese al centro del rebaño. Para cualquier oveja descarriada, hoy, Señor, que se dé cuenta que no fue su tía, que no fue su amigo que lo trajo aquí, fuiste tú. Porque tú le amas y le estás llamando de nuevo tu rebaño. Y para cualquier oveja abatida, quizás está indefensa, vulnerable, Señor, que entiendan que tú estás aquí para ayudar y rescatarles. Estamos dispuestos a que nos guíes con tu vara y con tu cayado. Ayúdanos a entender que este simbolismo es un simbolismo extraordinario del amor que tú tienes hacia nosotros y de la forma en que tú nos cuidas. Somos ovejas de tu prado y tú eres nuestro buen pastor. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén.